de vuelta con ustedes. En las encuestas, en nuestro espacio, hemos dicho siempre que las encuestas son una fotografía del momento. Lo que nos muestra una encuesta es lo que piensa un sector del país, que por supuesto es una representación que sea demográfica y tenga validez para entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Las encuestas hoy, la fotografía de hoy, nos habla de un país donde los liderazgos políticos no superan los 20 puntos porcentuales, ni del oficialismo ni de la oposición. Los niveles de rechazo entre los líderes políticos del país son muy similares y las encuestas también hoy, por cierto, meten dentro de sus opciones algunas figuras que no son del mundo político, tanto del sector empresarial como también del mundo del entretenimiento. Veíamos recientemente los números de Polianalítica y el conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, aparece con 5 puntos porcentuales, por encima de Leopoldo López, por cierto, por encima de liderazgos políticos, digo Leopoldo López por poner un ejemplo, liderazgos políticos tal vez más consolidados en el tiempo, hoy figuras externas están apareciendo. Pablo Quintero está con nosotros vía Zoom y este fenómeno es lo que queremos también abordar en esta parte del espacio. ¿Qué piensa el venezolano? Porque estas fotografías nos muestran a un venezolano, hablamos de los liderazgos, pero si nos vamos al tema de la afinidad con sectores políticos, 2%, el caso de Acción Democrática, el partido de oposición con mayor afinidad política, frente a un 15% del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos hablando de un país que casi un 70% se considera independiente. Sí, Carlos, fíjate, los números son interesantes, tú muy bien lo dices, las encuestas reflejan el momento y esos números pueden variar en función al estado del país, la economía, las noticias, la situación política, todo eso puede cambiar. Ahora bien, cuando vemos en una Venezuela donde un humorista o lo que podemos llamar nosotros un outsider, aunque no tan outsider, porque ya el conde... Claro, ya ha sido candidato presidencial. Correcto. Sí, ya fue candidato presidencial. Entonces hablar de outsider, mira, es un poco arriesgado. Es no conocer el pasado del conde. Yo creo que en Venezuela, Carlos, lo hemos hablado hasta el cansancio, construir un outsider no es algo de la noche a la mañana. Eso es algo muy complicado, porque en Venezuela, por donde te metas, todos tienen un pasado político. Hay candidatos con discursos outsider que no son outsiders porque fueron concejal, fueron diputados, etcétera, etcétera. Entonces, ver esta realidad lo que nos da a entender es que hay un desgaste del sistema político, de los protagonistas, los candidatos, los partidos, etcétera. La gente está harta de que los políticos no le hayan dado soluciones a sus problemas, ni el chavismo ni la oposición, y eso es un reflejo del decaimiento del sistema político venezolano. Ahora bien, el reto y las tareas de la oposición para el año que viene, y deberían escribirle una cartica al Niño Jesús también para ver si llega un regalito de afuera, y es que la oposición tiene que organizarse desde el punto de vista electoral, sacar números, cuántos venezolanos hay en Venezuela, qué va a pasar con el voto en el exterior, se va a lograr o no se va a lograr, cuántos venezolanos pueden votar, cuántos jóvenes van a ir a votar, etcétera, etcétera. 2, terminar de elegir una candidatura única. Sabemos perfectamente que al oficialismo no se le puede ganar o no le va a ganar la oposición teniendo 5 o 6 candidatos. Eso es prácticamente imposible desde el punto de vista matemático. 3, Carlos, yo creo que es fundamental construir una estrategia de comunicación innovadora que le llegue a todos los sectores del país, que abarque todos los medios tradicionales y redes sociales y que de alguna manera involucre a la gente a ser parte de esta nueva movida electoral. Creo que también hay que planificar, Carlos, escenarios negativos. ¿Qué va a pasar de la oposición si el chavismo gana nuevamente? Claro. Eso es una realidad. Es una posibilidad. La oposición está preparada para ese escenario. La oposición está preparada para que el Maduro gobierne más tiempo. La oposición está preparada para enfrentar esa realidad ante la gente. Son cosas que hay que preguntarse. Creo que la oposición también tiene de alguna manera que madurar y entender un sector que todavía está enquistado en eso que llaman gobierno interino. Eso tiene que ya pasar a la historia. Eso no funciona, eso no existe, eso es la nada, Carlos. Entonces, y ha quedado demostrado que es parte de una estrategia fracasada de un sector político opositor que tiene enquistados sus intereses económicos en lo político. Y los venezolanos lo saben perfectamente. Entonces, en Venezuela no se habla de circo, no se habla de monómeros, pero estos mismos protagonistas quieren hoy en día tener un candidato para ir a un proceso presidencial. Entonces yo creo que el problema de la oposición, Carlos, es
o de un sector opositor es que no termina de madurar, no termina de entender que la política no es una fantasía, no es un juego de play donde tú aprietas un botón y un día eres presidente y al otro día eres candidato. Eso no funciona así. La oposición necesita organización y madurez, y aquellos sectores que quieren cambio, aquellos sectores que quieren avanzar en política, tienen que decirle a ese parapeto que se llama interino: hasta aquí llegamos y no podemos continuar, desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional también. ¿Qué pasa con el otro sector político del país? Este año las encuestas nos hablaban de un Nicolás Maduro que había recuperado algo de los puntos porcentuales, tanto de aprobación como por supuesto de la visualización del venezolano respecto a la situación económica del país. Con lo que está ocurriendo en las últimas semanas, la variación del tipo de cambio, una de las banderas de quienes están en el poder ha sido precisamente, Maduro ha dicho que ha logrado un milagro económico en algunas declaraciones. Se ha hablado de que este año Venezuela es el país que más va a crecer en la región, pero el tema económico y en esta coyuntura navideña, por supuesto, golpea fuerte a los venezolanos. Esto puede de alguna manera cambiar esa fotografía que hemos venido viendo de un gobierno consolidado frente a una oposición fracturada y disminuida. Carlos, yo creo que el gobierno no está consolidado. El gobierno se puede consolidar o pudiera consolidarse si soluciona la crisis de los servicios públicos, la crisis del transporte, la crisis de la gasolina, los asuntos de la vida cotidiana. Si el gobierno toma la iniciativa de eliminar o dejar de controlar el tema de la economía, dejar de ponerle precio a las cosas, de entender el mercado, de definitivamente desplazar las visiones dogmáticas y rancias que de alguna manera han destruido la economía del país, que al final el gobierno es el responsable de esto, pero dentro del gobierno hay visiones tanto radicales y moderadas, y también hay visiones quizás un poco más, diríamos, estratégicas desde el punto de vista económico. Si el gobierno toma buenas decisiones o decisiones acertadas que beneficien la calidad de vida de los venezolanos, el gobierno pudiera consolidarse a futuro. Pero el gobierno no está consolidado mientras en Venezuela se vaya la luz en algunos sectores del país. Hay venezolanos que todavía no tienen agua por tubo, sino tienen que buscar agua en cisterna, mientras en Venezuela todavía no exista conectividad en todo el país. Si en Venezuela hay mucha gente que está desconectada, el gobierno no se va a consolidar si el salario de las personas no les alcanza para ahorrar, para la planificación familiar, para disfrutar de unas vacaciones, para comprarse sus estrenos ahorita en diciembre, algo de la vida normal. La gente quiere vivir bien. Si el gobierno no entiende que para que el venezolano viva bien hay que darle valor al salario o al sueldo, no se va a consolidar. Se puede de alguna manera posicionar en algunos sectores políticos para beneficio electoral, pero consolidarse está muy alejado de eso en este momento. Y la oposición tiene que de alguna manera aprovechar estas grietas para hacer una campaña en función de las necesidades de la gente y comunicar esperanza, comunicar alternativas, comunicar futuro, comunicar propuestas y entender que, Carlos, mira, solos nadie va a poder enfrentar y ganarle al gobierno. El gobierno, desde el punto de vista electoral y político, es sólido, que es muy distinto a consolidado. Está sólido con unos números, tiene una base electoral, tiene propaganda política, tiene recursos, tiene el poder del Estado, puede hacer fácilmente una campaña y ganarla, entendiendo también que es un sistema muy peculiar, es un sistema que está muy controlado, para no utilizar otro tipo de adjetivos calificativos que al final todo el mundo lo conoce, pero el gobierno tiene todo el poder para ganar una elección. La oposición no cuenta con estas herramientas, la oposición tiene que organizarse y entender, Carlos, incluso hasta desde el punto de vista psicológico, que con actitud de derrotismo, con actitud de fracaso y divididos, no se le gana a un gobierno fuerte, un gobierno con todos los recursos y un gobierno que lleva mucho tiempo en el poder y que sabe manejar el poder. Bien, Pablo, nos toca despedir. Leemos un par de comentarios que nos enviaron a través de Instagram. Los escribe Ludewig1957, que por favor le despejen una duda. Con lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, el poder trasladado hacia las comunas, se corren opiniones que sería una plataforma por si el madurismo sale del poder en 2024. Mira, eso es un tema que está en debate, eso del poder comunal. A mí me parece grave desde todo punto de vista, Carlos,
que en pleno siglo XXI, año 2022, vamos para el 2023, sigamos hablando de poder comunal. Eso no sale en la Constitución, eso es el poder absoluto al gobierno. Eso habría que discutirse y para eso están los diputados de la Asamblea Nacional y están todos los poderes y la oposición tiene que llevar ese tema a discusión y debatirlo sin miedo y sin prejuicio. Claro, una oposición que son 10 diputados, no es una oposición mayoritaria en la Asamblea, claro, o que tenga fuerza como para tal vez detener este tipo de proyectos. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pablo Quintero, politólogo, con nosotros vía Zoom. Cerramos esta entrevista con otro comentario que también nos envían a través de Instagram. En la parte económica, el señor Maduro ordena la protección monetaria cuando ya se ha devaluado el salario mínimo de 30 a 8 dólares. ¿Cómo haremos los que vivimos con una pensión y tenemos un trabajo de apoyo? El tema económico, por supuesto, con lo que ha sido la variación del tipo de cambio hoy, es una preocupación para el ciudadano. @En Contexto Piso I, @Carlos Penalosa. Hacemos una pausa. Regreso, Luis Rivas estará con nosotros en estudio, secretario juvenil de Acción Democrática en el Estado Táchira.